Bueno, igualmente el apunte lo vamos a ir analizando ahora, paso por paso. Y eso que vimos, que les mandé yo para que hicieran, en todo caso, hola Graciela, en todo caso lo vamos a dejar para el miércoles que viene, lo de hacer las medianas y las bisectrices del triángulo, porque no sé si todos tuvieron tiempo en 2 días de hacerlo y analizarlo. Así que si queremos consultar algo, no hay problema, lo consultamos. Y si no, esperamos a que todos terminen y después lo vemos. Perdón, ¿estás hablando del apunte de triángulos que mandaste? Sí. Ahora vamos a hacer la parte que no pudimos hacer el otro día porque se complicaba. ¿Sí? Empezar desde el principio. Desde el principio. ¿Sí? No, a ver, lo que hicimos por Facebook, que yo después les mandé el video de primero F, sí, ya sí. está. Eso quedó terminado, quedó súper explicado. Si hay alguna duda me pueden preguntar, no hay problema. Pero era un bolonqui porque Facebook andaba mal y entraba en la cosa, entonces era una ensalada. ¿Por qué una ensalada? Decía, bueno, ahora vemos esto. Ay, ¿se acuerdan de la figura? ¿Qué figura? Entonces volví a actualizar, por eso decía, esto es una ensalada. No era que no quería molestar, pero era increíble, no se podía. Bueno, ¿el video te ayudó a verlo mejor? Sí, más o menos lo estuve viendo y sí. Pasa que tuve un día complicadito acá. Pero sí, igualmente yo me pongo los fines de semana, full, meta geometría. Me parece muy bien, me parece muy bien. Todo geometría. Sí. Bueno, quería mostrar, ay, no sé si abrí. No abrí. Bueno. Decía yo que si ya que tienen tanto trabajo, dejamos lo de medianas y bisectrices para que lo terminen tranquilos, yo lo que les fui dando como para que no nos atrasáramos, y empezamos con el apunte que yo ya en el otro curso había dado esta parte, no se las mandé porque me gusta irlas explicando de a poco. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar con este apunte. Con esto. ¿Sí? Definición de triángulo. Pero para ver esta definición de triángulo, yo les armé, que es más lindo, así lo vemos de a poquito. ¿Se acuerdan cómo definimos ángulo? Ay, me dicen que no. Sí. Y Mateo sí se acuerda. ¿Cómo? ¿Intersección de qué? Trazábamos una paralela a la recta BA que pasa por el vértice C. No, ¿cómo es? Perdón. Eso era para hacer la suma de los ángulos interiores. Sí. No. Yo digo cómo habíamos definido ángulos. Si eran solamente los lados, las semirrectas, o era todo el sector del plano que estaba incluido. El sector del plano. El sector del plano. El sector del plano. De paso lo vamos a repasar si quieren. A ver. Teníamos cada plano, una recta, lo divide en 2 semiplanos. ¿Sí? Entonces, este era un plano completo. La recta BA lo dividió en 2 semiplanos. Y yo pinté el semiplano de borde recta BA que contiene al punto C. ¿Sigo? Sí. Bien. Entonces, ahora pinto el semiplano de recta borde CA que contiene al punto B. Y no sé si se verá, a ver si lo puedo hacer más grueso. Esperen, que esto me lo explicó una alumna. Y lo vamos a hacer en azul. Ahí. Así que esto
es el sector angular CAB. La intersección de los dos semiplanos. El semiplano rojo y el semiplano verde me da todo este sector, todo esto, es el sector angular CAB, que incluso dijimos que era convexo, porque cualquier segmento que dibujábamos ahí adentro, calcados todos puntos, cualquier segmento estaba totalmente incluido. Analizamos todas esas cosas. ¿Estoy refrescándole la memoria o no? Sí. Y es parecido al dibujo que está en triángulo, a ver. ¿vos? No, pero no lo mires el dibujo de triángulos, déjalo un minutito. Mírame acá. Al anterior está diciendo. Sí, yo estoy haciendo ángulo primero. ¿Sí? Entonces, la intersección del semiplano rojo y la intersección del semiplano verde me dio todo este sector del plano, que es el sector angular CAB. La definición de triángulo es muy similar. Parto de 3 puntos no alineados, porque si están en la misma línea y van a estar en la misma recta y voy a tener un solo semiplano. Entonces, ahora voy a considerar esta recta, la recta CB. ¿Se ve la recta CB? Bien, ahora considero la recta CB que contiene al punto A. Y ahí, en esta porción de plano se me intersecaron los 3 semiplanos que yo vi. Y este es mi triángulo. Toda esa sección de planos. ¿Está? Vuelvo a hacerlo, no tengo problema, porque sus caras me dicen que no me quedó claro, no les quedó claro. Esta es la facilidad de poder borrar y dibujar. Tengo 3 puntos no alineados en el plano. Yo con 2 puntos puedo dibujar una recta. Entonces, si tengo 3 puntos, tomo el A y el B, una recta, el B y el C, otra recta, el C y el A, otra recta. Esto que tengo dibujado acá, ¿es un triángulo? Tenés el micrófono apagado. ABC sí. No, ABC no es un triángulo. ¿Por qué? Porque son rectas, son segmentos, y acá dibujado no hay nada en el medio. Pero al unir los puntos, ¿no? No. ¿Se acuerdan cuando hicimos... No, está bien. Esperá. No quiero que se retrasen por mí. No, pero lo repasamos. Esto lo vimos los primeros días de cuando el primer trabajo que hicimos en GeoGebra. ¿Qué diferencia había entre esto y esto? ¿Se acuerdan? Los interiores. Espera, no te escuché. Espera que lo quiero pintar más y no me llega. ¿Qué pasó? ¿Que en los interiores? Que en una contábamos los puntos interiores y en el otro eran solo los segmentos. Tal cual. Entonces, ahí se ve más diferente, ¿no? Acá eran solo los segmentos y acá estaban incluidos los puntos interiores. Esto no es un triángulo, esto es una poligonal, es una suma de segmentos, y esto sí es un polígono, porque es intersección de semiplanos, que es lo que estoy tratando de explicar ahora. La intersección de los semiplanos me forma todos los puntos internos del triángulo. ¿Sí? Porque si yo quiero poner un punto en objeto, acá, no puedo. Acá sí puedo. ¿Ven que el puntito es distinto? Entonces, este puntito yo lo puse acá, pero lo puedo sacar, lo puedo mover por todos lados, porque esto no es un objeto, el triángulo. En cambio, esto sí es un objeto, y van a ver que no lo puedo sacar. Se me choca con las paredes, está dentro del triángulo. Esto, digamos, el GeoGebra lo reconoce con la concepción de triángulo que nosotros conocemos, que es la parte del plano que está dentro de esos segmentos. Esto no es un triángulo, esto sí es un triángulo. Esto es un polígono. Borro y sigo con mi ejemplo. Bien, ahora tengo 3 puntos no alineados. Con esos 3 puntos formo 3 rectas
y sé que cada recta divide al plano en dos semiplanos. Entonces, primero tomo la recta BA y considero el semiplano donde está incluido el otro punto que me quedó de los tres que yo tomé. Porque podía tomar este semiplano, pero no. Yo tomo el semiplano, o considero, para la definición, el semiplano donde está incluido el punto de los tres, del otro punto de los tres que yo había considerado. ¿Sí? Esto se lee semiplano de recta borde BA que contiene al punto C. Eso sí está en el apunte. Entonces ahora tomo otros dos puntos y considero otra de las rectas. Por ejemplo, la recta CA. Entonces tomo el semiplano, busco donde está el tercer punto, que es este, y tomo el semiplano de recta borde CA que contiene al punto B. Por ahora, esto es un repaso de cuando definimos ángulo. ¿Refresqué la memoria de a todos? Y si no, después lo buscan cuando definimos ángulo. Y después considero los otros dos puntos que me quedaban, que era la recta CB, o BC. Considero el semiplano de recta borde BC que contiene al punto A, es todo este. Donde se intersecan los tres semiplanos, eso va a ser el triángulo. El triángulo ABC. Por eso no les quise mandar el video este, porque me gusta explicarlo a medida, a ver si me van entendiendo. Este ya lo había dado yo en el otro curso. ¿Estoy grabando? Sí, Ah, qué susto. está grabando. Sí, puse a grabar al principio, porque al principio cuando charlamos no lo pongo después. Bueno. A ver, si alguien no entendió algo, por favor me pregunta, porque puede ser la duda de todos y que no se animan a preguntar. La intersección de los tres semiplanos. Es el triángulo, sí. Esto después se hace extensible a todos los polígonos. Dado un montón de puntos, el polígono va a ser la superficie del plano interior. Entonces tomamos de a dos puntos, dejando de lado todo el resto de los puntos, y ahí vamos haciendo una recta con todo el semiplano, otra recta con todo el semiplano, otra recta con todo el semiplano, y el polígono va a ser la parte del plano interior a todos esos semiplanos, la intersección de todos esos semiplanos. Pero bueno, me conformo con que sepan la del triángulo. ¿Qué? La definición sería esa. Triángulo de intersección de tres semiplanos. Mira, te la digo así. Da 2, 3 puntos. No, después la copias el sábado o domingo. Total la tenés grabada. Da 2, 3 puntos no alineados. Se define como triángulo ABC a la intersección de los semiplanos. Semiplano de recta borde BA que contiene el punto C, semiplano de recta borde BC que contiene al punto A, intersección semiplano de recta borde CA que contiene al punto B. Esa sería la definición de triángulo. ¿Sí? Y no sé si no está en el apunte, si no te las escribo y te las mando. Tenés que poner lo que yo digo, que tenés que ponerle recta, CA, todo eso. Todo completo. ¿Sí? Servible. Bien, volvemos al apunte. Acá más o menos, acá en este espacio en blanco es donde vos tendrías que completar la definición. Y acá está escrito cómo se escribe: semiplano de recta borde AB que contiene AC, semiplano de recta borde BC que contiene A, semiplano de recta borde AC que contiene AB. La intersección de estas tres, haces una intersección la otra, es igual al triángulo ABC. ¿Sí? Bien. De todo esto
Definimos cuáles son los vértices del triángulo, A, B, C, cuáles son los lados, AB, AC, CB, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Este sería un ángulo exterior al triángulo, ¿no? Vemos que por cada ángulo interior, va a haber dos exteriores. ¿Sí? ¿Y cómo son esos exteriores entre sí? Opuestos para el vértice. Bien, entonces son iguales. Entonces puedo, cuando yo tengo que tomar un ángulo exterior de un triángulo, de un ángulo, digamos específicamente de un ángulo interior, puedo tomar cualquiera de los dos, porque van a ser iguales porque son opuestos por el vértice. Así que no hay problema. Lo que había que hacer era marcarlo en la figura, porque yo lo que hice, perdón, Ana, pero lo que hice fue buscar las definiciones. ¿De esto? Me busqué la definición de vértice, la definición de ángulo interior, de ángulo exterior. ¿Y cuál es la definición de vértice? No te rías, no te rías, no te rías. ¿Cuál es la definición de vértice? A ver, es el punto, espera, es el nombre que recibe el punto que marca la unión entre los segmentos que originan un ángulo o donde se fusionan un mínimo de 3 planos. Bien, yo diría que es la intersección de las dos rectas que determinaron los semiplanos para el triángulo. Es lo mismo. Está bien. Yo busqué la de lados, la de ángulos interiores, exteriores. Y ya se ríe. Pero yo pensé que era eso. No, perdón. Te hice trabajar de más. Me dijiste que no tenías tiempo y trabajaste un montón. Aparte, yo les mandé el apunte no para que lo hicieran. Yo les dije, del apunte que les mando solamente la parte de medianas y bisectrices tienen que hacer. Claro, justamente ahí no llegué. Bueno, pero esto era para que lo hagamos entre todos. No vamos a hacer una definición. No, yo entendí eso, perdón. Entonces lo que hay que hacer es nombrarlo, los vértices. Nombrar los vértices, nombrar los lados. Definimos el triángulo y si yo te pregunto qué es un vértice, mira, es donde se intersecan los lados. Y los lados es el segmento que limita. A mí me llamó la atención, pero dije, como es tan fanática. Yo no pedí eso. No me acuerdo de haber pedido eso. Los lados son los segmentos que limitan el polígono en todo caso. ¿Sí? Sí, te dice que forman las líneas que forman una figura. Bueno, está bien, todo eso ayuda. Todo ese conocimiento viene bien. Bueno, después se sigue en el apunte con lo que ya hicimos nosotros, que era la demostración de los ángulos, la suma de los ángulos interiores. Acá está como planteado, como tipo teoremita, lo que es la hipótesis, lo que es la tesis, ¿sí? Y la demostración. Eso lo habíamos hecho nosotros. Sí, pero bueno, acá quedó escrito. Porque en el video, está bien. En el video a veces pasa, ¿viste? Lo que pasa es que incluso lo dejé para que lo completaran con lo que habíamos hecho nosotros, porque ya lo habíamos hecho. Sí, claro. Entonces, eso lo hice, ¿ves? Bien. Ya lo habíamos hecho. Bien, me parece bien. Después esto también lo habíamos hecho, pero bueno, me pareció que estaba bueno que quedara en orden de lo que veníamos haciendo. Esto lo hicimos los primeros días, como dijimos que el isósceles era el que tenía al menos dos lados congruentes. Bueno, también lo habíamos hecho, pero bueno, quedó como para que no se olviden la clasificación de los triángulos. Y venimos con la congruencia de triángulos. También lo hicimos, pero no lo hicimos. Yo lo puse. Bueno, lo hablamos, digamos, hicimos un ejercicio donde usamos congruencia de triángulos, es decir, buscamos cuáles eran los triángulos congruentes, y dijimos, bueno, si tiene dos lados y un ángulo comprendido es congruente. Pero bueno, yo ahora se los quiero asegurar para que ustedes me crean, ¿sí? Fielmente. Y lo vamos como a definir. Habíamos dicho que congruencia de figuras era si las superponíamos coincidían en todos sus puntos. Esa fue la definición de congruencia que vamos a utilizar hasta tanto no veamos movimientos. Después lo hacemos otra definición nueva. Hay varios temas que tienen dos definiciones, como en el caso de la mediatriz, que lo podemos definir de una u otra manera. Entonces,
Congruencia, por ahora usamos la noción de la superposición y que coinciden todos sus puntos. Después veremos que si hay un movimiento, hay una congruencia, que es uno de los son postulados. Congruencia de triángulos, específicamente de triángulos, la vamos a definir que dos triángulos son congruentes cuando sí, solo sí, ese sí, solo sí lo deben haber visto en algunas otras materias cuando demuestran, ¿no? Cuando tienen los tres lados congruentes y los tres ángulos congruentes. Ahí solamente son congruentes los triángulos. Tienen que tener todos sus elementos congruentes. Pero ¿qué pasa? Hay algunos criterios que se analizaron y que nos ayudan a no tener que buscar los 6 elementos. Por ejemplo, si tienen, vamos a algo más visual. Hola Ariel, no te había visto. Hasta ahí. Profe, perdón, entré tarde. Sí, te vi cuando te admití, pero después no te vi la cara. Hasta acá íbamos, ¿sí? Criterios de congruencia. No, tarde no, recién empezamos. Criterios de congruencia. El primer criterio dice, para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que tengan dos lados y el ángulo comprendido, respectivamente congruentes, entonces los triángulos van a ser congruentes. Eso quiere decir que si ustedes se encuentran en dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido igual, asegura que los tres lados son congruentes y que los tres ángulos son congruentes. ¿Me vuelvo? Me alcanza con encontrar estos elementos para estar seguro de que todos los tres lados y los tres ángulos son congruentes, que es la relación. Porque a veces ustedes dicen, no, si tienen dos lados congruentes y un ángulo, ya está, son congruentes. No, no, eso me alcanza para decir que todo es congruente. Pero ahora veamos una cosa. No solo es dos lados y un ángulo. Importa mucho la posición que tengan esos lados y ese ángulo. En este caso son dos lados y el ángulo que está comprendido. A ver, no abrí un GeoGebra. Tendría que haber abierto y no lo he hecho. Bueno, no importa. Vamos acá, archivo nuevo. Por ejemplo, yo voy a tener un lado, un ángulo, ¿sí? Y bueno, lo vamos a colorear esto. Supongamos que tenemos un triángulo que tienen dos triángulos, voy a hacer. Ténganme un segundo de paciencia que quiero mostrarles algo. Bien, no voy a armar el triángulo. Pero si ustedes se fijan, este triángulo y este triángulo, hay dos triángulos que quedaron formados.
¿Sí? A ver, le vamos a poner letras. Bien, así las ven mejor. Tengo el triángulo A, F, B y A, D, B. Los dos triángulos tienen un ángulo que es congruente entre los dos, porque es el mismo ángulo, están superpuestos. Tienen un lado común, que es el AB, y tienen otros, ya se me borró el color, tienen otros dos lados que son congruentes. ¿Se congeló, profe? Bueno, esperemos. Ahora se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, sí. Sí, porque, a ver, tengo problemas de internet. No, es que raro. Se sí, cortó ya. cuando decía que los dos ángulos Ahí eran voy. congruentes porque estaban superpuestos. Ahí está. Bien, tengo el mismo lado, el lado AB, que también es congruente porque coinciden en los dos triángulos, y se me borró también lo que había hecho, así que esperen un cachito. Y entre los dos triángulos tengo el lado FB y DB, que son iguales, porque los construí con la circunferencia, son radios de la circunferencia. ¿Lo vieron eso? Sí. Bueno, entonces Sí. tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y un ángulo igual y no son congruentes. No. Se los hice bien superpuesto para que pudieran apreciar que no son congruentes. Entonces, los criterios no son dos lados y un ángulo en cualquier parte. Es importante cómo están enunciados los criterios para que los triángulos sean congruentes. ¿Se entiende? Esto digamos que es el contraejemplo de cuando ustedes ponen así nomás. Yo a veces en algún parcial he tomado, dos triángulos son congruentes cuando tiene dos lados congruentes y un ángulo congruente. Y me ponen verdadero. No, no es verdadero. Está incompleto, digamos, no estaba mal el enunciado, pero está incompleto. Son dos lados y el ángulo comprendido. Después vamos a ver otro caso con dos lados. En el Pero caso que ponga lado comprendido, sí, es verdadero. ángulo comprendido. Por eso digo, en el caso que ponga dos lados y el ángulo comprendido, ahí sí sería verdadero. Ese es verdadero. Sí, señora. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Sí? Por eso se congeló de vuelta. Bueno. ¿Me escuchan?